Hola, ¿qué tal? En este apartado se hablará sobre el desarrollo humano durante la niñez de un lapso de 3 a 10 años por parte de la materia de Psicología 2 del grupo 853, elaborado por Curiel Reyes Karina, Mendoza Díaz Michelle Guadalupe, Santa Cruz González Luis Antonio y Siles Reyes Miriam. Introducción. En esta exposición se presentará el inicio de nuestros análisis del desarrollo humano en diversas etapas de la vida de las personas. Iniciaremos con el desarrollo humano en la infancia de 3 a 10 años, el cual analizaremos a lo largo de esta exposición pasando por diferentes cambios tanto cualitativos así como cuantitativos, que ocurren en el ser humano durante la niñez, describiendo las causas y consecuencias de cada uno de estos apoyándonos en diversas teorías del desarrollo humano. Desarrollo social. En este dominio hablaremos sobre dos teorías que influyen en el desarrollo del infante por medio del contexto social y cultural. Principales cambios. En este dominio social se va a desarrollar principalmente el desarrollo del lenguaje, desarrollo de actitudes y desarrollo de cultura. De igual manera se va a desarrollar la interacción social, que más adelante lo vamos a explicar. Bueno, en el desarrollo social tendríamos como principal la teoría del desarrollo sociocultural de Vygotsky. Se basa principalmente en el aprendizaje social y cultural de cada individuo, por lo tanto, el medio donde el niño se va desarrollando, es decir, la cual estará para el infante influido por las creencias y actitudes culturales en el ambiente familiar. Esto quiere decir que el niño se desarrollará como sus actividades y actitudes. Bueno, en el desarrollo cultural y social se parte en dos, en un nivel social donde se encuentran padres, hermanos y amigos, y en el nivel individual se va a encontrar el nivel cognitivo, que eso más adelante lo hablaremos. Bueno, en el nivel social, como ya antes dicho, se encuentran los padres, que son agentes principales en la vida del niño, ya que tiene como interacciones fuertes e intensas con el mismo. Bueno, los hermanos son reguladores importantes de la personalidad y conducta social del niño, ya que este reflutará mucho en actitudes del infante. Por último, tendríamos los amigos. Los amigos aprenden a interactuar con los demás, a tratar problemas como sociales y culturales, en la cual esto se va a crear una aceptación o una integración social al infante. Bueno, en este segundo apartado tendríamos la teoría del desarrollo del lenguaje de Chomsky. En esta teoría se da como punto fundamental el explicar cómo los niños van adquiriendo un lenguaje a partir de la experiencia, es decir, que van adquiriendo el habla a través del entorno que el niño lo rodea. Esto mismo puntualiza que los niños nacen con una habilidad innata en analizar y procesar el lenguaje de acuerdo con el entorno donde se encuentre, tanto como cultural y social, ya que el niño va adquiriendo el lenguaje a través de poder reconocer objetos físicos, desde ilustraciones, videos o fotografías, pero esto va a depender muchísimo del entorno familiar donde éste se encuentre, ya que esta es una etapa muy importante para el niño. Bueno, también encontraremos aquí las categorías de palabras, principalmente caracterizadas por los niños, que en el primer apartado encontraremos las palabras nominales. Las palabras nominales van a referirse a los objetos o nombres propios, es decir, desde decir llave o decir papá o mamá. En el segundo apartado tendremos las palabras de acción, que van a ser acompañadas de acciones o que producen acciones por parte del niño. Por ejemplo, como hace el tren. Como tercer punto, tendremos las palabras de modificación, que son palabras que se refieren a propiedades o cualidades de objetos y hechos. O sea, como guapa, mío, aquí o tuyo. También tendremos las palabras de personales o sociales, pero esto sería el cuarto punto, que se quiere decir que son palabras que expresan estados afectivos y relacionales sociales, como desea decir gracias, por favor, de nada. Por último punto tendremos las palabras de función, cuya función es únicamente gramatical, que esto se caracteriza nada más por decir para. Bueno, en fin, el niño va expresándose mejor gracias a las palabras, ya que este mismo va obteniendo un mayor conocimiento del mundo que lo rodea al infante. Es decir, que esto va a depender muchísimo, ya que el niño va a desarrollarse en un ambiente sociocultural, en la cual éste se va a desarrollar como individuo, en donde se encuentre en el medio donde lo rodea.
Desarrollo cognitivo. Los principales cambios presentes en este dominio del desarrollo son en su gran mayoría de una naturaleza cualitativa. Sin embargo, unos cuantos de ellos pueden ser considerados cuantitativos de igual manera. Por ejemplo, el desarrollo de la capacidad motriz, que es cualitativo debido a que está ligado a cómo es que un niño puede coordinar sus extremidades y cómo puede usarlas, cosas que no se pueden medir. Pero por otro lado, también está ligado a las capacidades físicas que tiene, y algunas de estas pueden ser medidas, como por ejemplo, qué tan rápido puede correr o qué tan alto puede saltar. El desarrollo del lenguaje de igual manera es cualitativo, dado que no se puede saber cómo es que un niño va a usar su vocabulario disponible. Sin embargo, cuando un niño apenas está aprendiendo a hablar, es probable que su padre sepa cuántas palabras puede decir. El desarrollo de la memoria y la comprensión de su entorno son sin duda alguna cambios cualitativos. Ahora me apoyaré de dos teorías que tratan de dar significado a los cambios que ocurren durante este dominio del desarrollo. La primera de estas es la etapa del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Piaget para esta teoría se centró principalmente en la biología, argumentando que durante la infancia el cuerpo se desarrolla rápidamente, y conforme esto sucede, nuestras capacidades mentales de igual manera evolucionan a través de 4 etapas, las cuales son la etapa sensoriomotora, la preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Esta última no la tomaremos debido a que toma lugar entre la adolescencia y la adultez. La primera etapa, la etapa sensorimotriz, tiene lugar entre el nacimiento y la aparición del lenguaje del niño, cuando puede articular oraciones simples. Esta etapa explica que todos los aprendizajes que el bebé adopta en este rango se dan gracias a la interacción que éste tiene con su entorno inmediato, como objetos, personas o animales, generalmente con la intención de jugar. Cabe aclarar que en esta y en la siguiente etapa, el niño adopta un pensamiento egocentrista, como resultado de únicamente tomar en cuenta su entorno inmediato y no tomar conciencia del mundo que lo rodea. Es por esto que el niño cree que él es el centro del universo. La etapa preoperacional, que es la siguiente etapa, que se da de los 2 a los 7 años, esta es la etapa donde el niño tiene la capacidad de jugar tomando distintos roles basados en las personas que él conoce, como familiares o algún personaje de televisión. Esto da pie a que el niño pueda entender cuáles son los roles que debe tener en la sociedad dependiendo de las figuras que él tenga para apoyarse. Además de que su memoria se desarrolla al punto de que ahora puede pedir cosas que no están en su entorno inmediato, pero que puede recordar, ya sea por características como color, forma y sabor, o por el uso que puede darles en ese instante. Después de esto se pasa a las operaciones concretas. En esta etapa, que es la última presente en la infancia, el niño comienza a usar la lógica para resolver diversas cuestiones, como por ejemplo, en las etapas anteriores, si a un niño se le mostraran 2 vasos con la misma cantidad de agua, pero uno de estos vasos el agua de uno de estos vasos fuera vaciado en un recipiente más alto y delgado, el niño diría que el recipiente con más agua es el delgado y grande, a pesar de que ambos tienen lo mismo. En esta etapa es más probable que el niño reconozca que ambos vasos tienen la misma cantidad de agua, además de que su pensamiento egocentrista comienza a desaparecer, tomando conciencia de todo lo que existe además de él y que el mundo puede seguir su curso sin que él esté presente. La siguiente teoría de la cual me apoyaré es de la teoría biológica y de maduración de Arnold Hessel. Al igual que la anterior, esta teoría toma un enfoque biológico. Sin embargo, Hessel, a diferencia de Piaget, que creía que todas las capacidades, tanto físicas como mentales que nosotros poseíamos, eran producto de años de herencia de generaciones pasadas, que simplemente debían ser aprendidas, Hessel creía que estas capacidades eran innatas de nosotros y que se daban a relucir gracias al ambiente en el que el niño crecía, pero que estas capacidades no podían ser aprendidas, sino que ya venían
heredadas desde mucho antes y que son innatas desde que nacemos. Para explicar su teoría, Hessel tomó en cuenta cuatro aspectos: los motores, que se componen por el movimiento y las coordinaciones corporales; de adaptación, que se comprende como la coordinación de nuestras capacidades motrices unas con otras con el fin de adaptarnos y manipular objetos o situaciones para hacer frente a diversos problemas, como por ejemplo utilizar herramientas para arreglar algún aparato descompuesto, o sea ya para movernos en el ambiente en el que nos encontremos. Después de esto sigue la del lenguaje, que se entiende como una forma de comunicación visible y comprensible que a su vez lleva al último aspecto, que es el personal social, que son las reacciones que el niño vive ante el ambiente en el que está presente, ya sea con sí mismo, con el mismo ambiente o con las personas con las que se encuentre. Esta teoría da a entender que de igual manera que el entorno juega un papel muy importante, dado que es este el que da a reducir nuestras capacidades innatas, según Hessel. Como tercer aspecto, se hablará sobre el desarrollo moral que se presenta en la niñez, tomando en cuenta los puntos ya antes mencionados en los anteriores dominios del desarrollo. A continuación, se hablará de los cambios que se presentan generalmente en la gran mayoría de los niños, entre los cuales se encuentran principalmente la flexibilidad moral, es decir, el niño empieza a tomar decisiones según en la situación que se encuentre, marcando la diferencia entre las acciones ya sean buenas o malas. De igual manera, se comienza el desarrollo de los valores morales y el conocimiento de las reglas sociales. Esto dependerá mucho de la mente en el que se va desarrollando el niño. Sin embargo, el conjunto de las reglas y valores que se deben poner en práctica dentro de una comunidad, como todos lo sabemos, que va adquiriendo el individuo son conductas que precisamente se ajustan para tener una buena convivencia. Así el niño aprende y conoce las tareas que se realizan dentro de una sociedad. Y por último, un gran cambio es el del pensamiento egocéntrico a un cierto nivel de madurez cognitiva. Aquí es donde el niño sabe que su punto de vista no es el único posible y entiende que otros pueden interpretar algún aspecto de distinta manera a la suya. Para comprender mejor sobre el desarrollo del cual se está hablando, tomaremos en cuenta la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Kohlberg sugiere su teoría a través de diferentes pruebas, tomando en cuenta los dilemas morales. Él le plantea a diferentes niños un dilema moral, y dependiendo de sus respuestas es como propone los diferentes niveles de razonamiento moral, pero estos serán explicados más adelante. Por el momento se hablará sobre el dilema ético, uno muy conocido por cierto, el cual es el de Heinz, aquel dilema que usó Kohlberg para proponer sus tres niveles ya anteriormente mencionados. Este dilema consiste en una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que puede salvarla. Es una forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que le ha costado producirla. Él compra el radio de 1000 y está cobrando 5000 por una pequeña dosis de medicamento. El marido de la enferma, el señor Heinz, recurre a todo el mundo que conoce para pedir prestado el dinero, pero solo puede reunir 2500, la mitad de lo que cuesta. Le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo y le pide que le venda al médico lo más barato o le deje pagar más tarde. El farmacéutico dice, no, yo lo descubrí y tengo que ganar dinero con él. Heinz está desesperado y piensa atracar el establecimiento y robar la medicina para su mujer. Como observamos, es un dilema ético muy escuchado, y la pregunta fundamental es si Heinz debe o no robar el medicamento. Pues Kohlberg, al plantearle esta pregunta a los niños, y dependiendo de sus respuestas, como ya se ha mencionado, es como va a plantear sus diferentes niveles, que a continuación se hablará de ellos. El nivel 1, llamado moralidad preconvencional, que consiste de los 4 a los 10 años de edad, es donde los niños tienen bajo controles externos y obedecen las reglas para obtener ya sea recompensa o evitar el castigo.
En el nivel 2, que se llama moralidad de conformidad con el papel convencional. Entre la edad que se encuentran estos es de los 10 a los 13 años. Aquí es donde los niños han internalizado las normas de las figuras de autoridad. Ellos obedecen las reglas para agradar a otros o para mantener el orden. Y en el nivel 3, llamado moralidad, principios morales autónomos, que la edad es de 13 o a más tardar, la moralidad es completamente interna. La gente ahora reconoce conflictos entre las normas morales y escoge entre ellas. Cabe mencionar que Colbert, siendo uno de los teóricos de más influencia en el desarrollo del razonamiento moral, sostiene que los niños no pueden hacer juicios morales saludables sino hasta que cambien su pensamiento egocéntrico y logren cierto nivel de madurez cognitiva. Es importante dar este dato, puesto que Colbert concluyó que el nivel de razonamiento moral está relacionado con el nivel cognitivo de una persona. Para concluir con este apartado sobre el desarrollo moral, se hablará finalmente de los diversos factores que influyen en el niño y su razonamiento, como ya se ha mencionado, moral. Existe una gran variedad de elementos que intervienen en este, como se ha mencionado a lo largo de la exposición. En el desarrollo humano durante la niñez y en sí en todas las etapas, en realidad hay muchos factores que intervienen en estos diversos aspectos. Generalmente suelen ser los mismos factores los que influyen en los diferentes dominios. Por ejemplo, ya mencionaron el social y el dominio cognitivo, y posteriormente se mencionará sobre el dominio físico. Y hablando de este desarrollo en específico, el moral, principalmente su factor interveniente es el ambiente en el que se desarrolla el pequeño, es decir, la sociedad o comunidad en la que se encuentra y en la que el niño tiende a ir creciendo en esa sociedad. Tiene un gran impacto este factor, pues lo podemos notar en muchos aspectos, en el que, por ejemplo, en el punto en el que el niño llega a convivir con ciertas personas de su misma comunidad. Y pues un gran ejemplo puede ser cuando el niño sale a jugar y pues tiene que ajustar su conducta dependiendo de las reglas del juego. También el niño debe de aprender las reglas de su sociedad, las actividades que le corresponde a cada uno y pues dar a conocer los valores que tiene. Y otro factor muy influyente en este aspecto pues es la familia, puesto que el modo de crianza es de vital importancia. Pues como se dice coloquialmente, los valores y principios se aprenden principalmente en casa. Y pues sí, el niño va creando su razonamiento moral con las enseñanzas de sus padres. Lo podemos notar en cuanto a los deberes y obligaciones que tienen según su edad, y así las causas y consecuencias que trae consigo el cumplirlas o por otro lado no cumplirlas. Aquí también intervienen los castigos y la forma en que los aplican los padres. Otro factor influyente y de igual manera muy importante es la escuela. En la escuela pues se aprenden los valores de igual manera, se ponen en práctica al convivir con más personas. Y como ya se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de los valores morales es un proceso racional que coincide con el crecimiento cognitivo, es decir, que dependiendo de las actividades y la forma en que el niño va creciendo es como va adquiriendo este conocimiento. Y pues para finalizar también podemos mencionar que la cultura es un factor interveniente. Cabe mencionar que pues la sociedad y tu cultura te inculcan tus principios éticos, aquellas reglas que sirven como guía para definir tu conducta. Bueno, en sí, estos factores ya mencionados son los principales, pero es evidente que existen muchos más elementos influyentes. Desarrollo físico. El desarrollo físico se considera un cambio normativo, es decir, que de cierta manera a cada uno de nosotros como seres humanos nos llegará a pasar a su debido momento. Además, se considera un cambio cuantitativo, debido a que la mayoría de los cambios presentados en este dominio pueden ser observables y cuantificables.
Principales cambios. Dentro de este dominio, los cambios que se presentan son corporales, dando un mayor desarrollo óseo y muscular. El crecimiento es continuo, en la mayoría de los casos rápido, pero por lo regular muestran un patrón gradual hasta llegar a la pubertad. Los principales cambios son la talla, es decir, con el desarrollo óseo el individuo crece en tamaño, es decir, si un niño a los 8 años medía 1,45, a los 10 medirá 1,50 aproximadamente. Estos cambios dependerán de la genética en su mayoría. Asimismo, se presenta el cambio del peso. A partir de los 9 meses, los niños empiezan a tener una acumulación de grasa. Esto pasa hasta los 8 años, que pierden el tejido graso, por lo cual un niño experimenta un cambio de peso. La mayoría de las veces lo podemos observar dentro de las barriguitas de los niños. Es decir, cuando un niño tiene de 5, 4 o 3 años, es normal verlos con una barriguita. Pero cuando estos niños llegan a una edad como 8, 9 o 10 años, esta barriguita empieza a desaparecer. Cabe destacar que la mayoría de estos cambios, tales como la talla y el peso, dependerán de la alimentación y nutrición que el niño experimente a lo largo de su vida. Las habilidades físicas principales dentro de este dominio son la capacidad de palabras que puede pronunciar o decir un niño, la distancia que éste pueda llegar a saltar y las diferentes capacidades motrices que éste llegue a presentar. Para explicar de mejor manera este tipo de cambios nos apoyaremos de la teoría del desarrollo psicomotor de Geisel. Geisel describe en forma sistemática el crecimiento y desarrollo humano desde el nacimiento hasta la adolescencia, pero nosotros nos quedaremos hasta la pubertad. A él le interesa estudiar la influencia que el desarrollo y la personalidad ejercen sobre la conducta. Constituye su teoría del desarrollo a partir de los conceptos de crecimiento y maduración. Considera el crecimiento como un cambio formal y funcional que está sujeto a leyes biológicas y es producto de la maduración. La maduración, en la concepción de Geisel, ocupa una importancia preponderante. La maduración se verifica por medio de los genes, o sea, que la naturaleza determina el orden de aparición de los factores de crecimiento. Asimismo, la madurez de las estructuras nerviosas es un pequeñísimo esencial del aprendizaje, es decir, el niño posee rasgos y tendencias constitucionales que determinan cómo y hasta qué punto podrá aprender. Por esto mismo se dice que la teoría de Geisel es biológica, ya que considera que el aprendizaje depende de las capacidades biológicas y fisiológicas que el individuo maneje. Geisel tomó en cuenta los siguientes aspectos: motriz o conducta motriz. Este campo se encarga de las implicaciones neurológicas, la capacidad motriz del niño, el cual es el natural punto de partida en el proceso de madurez. Simplificando, la conducta motriz está compuesta por movimientos corporales, reacciones postulares, mantenimiento de la cabeza, sentarse, pararse, gatear, marchar, forma de aproximarse a un objeto, etc., y la coordinación motriz. El siguiente es la adaptación o conducta adaptativa. Esta conducta está a cargo de las más delicadas adaptaciones sensomotrices ante objetos y situaciones. Comprende los siguientes asuntos: habilidad para utilizar adecuadamente la dotación motriz en la solución de problemas prácticos. Coordinación del movimiento ocular y manipulares para alcanzar y manipular objetos. Capacidad de adaptación frente a problemas sencillos.
Un ejemplo es cuando un niño se ve obligado a exhibir formas de conductas significativas cuando maneja objetos tan simples como una campanilla de mano. Esto revela los recursos que van apareciendo a lo largo del crecimiento de la niña. Lenguaje. Cabe destacar y enfatizar que este término se utiliza en un sentido amplio. Incluye toda forma de comunicación visible y audible, también compuesta por imitación y comprensión de lo que expresan otras personas. Sistemáticamente, estos son sus componentes dentro de la teoría del desarrollo psicomotor. A. Comunicación visible y audible, como gestos, movimientos postulares, vocalizaciones, palabras, frases u oraciones. Imitación y comprensión, lenguaje articulado, función que requiere de un medio social, sin embargo, depende de las estructuras corticales y sensomotrices. Por último, tenemos personal social o conducta personal social. Comprende las reacciones personales del niño ante la cultura social del medio en el que vive. Dichas reacciones son tan múltiples y variadas que parecen caer fuera del alcance diagnosticativo evolutivo. Sus componentes son factores intrínsecos del crecimiento, como el control de la micción y defecación, capacidad para alimentarse, higiene, independencia en el juego y reacción adecuada a la enseñanza. Factores que influyen en el desarrollo físico. Los principales factores que influyen para un buen desarrollo físico dentro de la teoría del desarrollo psicomotor de Geisel es la herencia, debido a que, como habíamos explicado antes, los genes te descifrarán de cierta manera las capacidades que tú, por herencia, puedes llegar a mantener. Crianza. El método de crianza influye de una manera amplia, debido a que si un niño no tiene los estímulos necesarios, no podrá tener un buen desarrollo físico. Socioeconómico. Como se ha mencionado anteriormente, un nivel socioeconómico es de gran importancia dentro del factor físico, debido a que una mala nutrición dentro de los primeros años de vida pueden afectar tanto el desarrollo físico como el cognitivo de los niños, así como la cultura, debido a que en algunas culturas presentan como favorables
diferentes características que en otras culturas se podrían presentar como desfavorables. Es decir, lo que una cultura considera bueno, en otra cultura se puede considerar malo. Un niño gordito podría considerarse bueno y en otras culturas podría considerarse malo. Y esto afectará el desarrollo físico del niño. Por ejemplo, si en tu país es normal que los niños sean gorditos y no tengan una gran actividad física, esto repercutirá en su desarrollo físico. Por el contrario, si en tu país es normal que los niños sean delgaditos, corran por todos lados y estén en actividades recreativas, esto influirá en su desarrollo físico y cognitivo de una manera favorable, aunque como he dicho antes, esto dependerá de la cultura en la cual se dé esta situación. Para terminar, podemos concluir que la mayoría de los cambios en esta etapa del ciclo vital son de una naturaleza cualitativa que dependen de distintos factores como el modo de crianza de la familia, la sociedad, la cultura y el entorno en el que se desarrolla el niño. Así como también existen diversos estímulos que hacen que el individuo pueda aprender por cuenta propia conforme desarrolla su inteligencia y perfecciona el resto de sus cualidades para lograr acciones y operaciones más complejas. Finalmente, todo esto implica a las progresivas creencias, normas y valores propios de la cultura de referencia y constituye el desarrollo de la ética social, ya sea la adquisición de conocimientos y habilidades sociales. Asimismo, es muy necesario un correcto desarrollo cognitivo-social y la adquisición de actitudes de sociabilidad como fruto del desarrollo afectivo-social. Referencias. Se recurrió al libro Psicología del Desarrollo Humano 1, escrito por Socorro Armida Sandoval Mora, en el año 2012. Las páginas consultadas fueron de la página 151 a la 185. La siguiente referencia fue el sitio web Las 4 etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Fue consultada el 25 de febrero del 2019 en el sitio web Psicología y Mente, escrito por Adrián Triglia en 2017. Por último, recurrimos al sitio web Arnold Gersel, Biografía y Teoría del Desarrollo, consultada el 25 de febrero del 2019, escrito por Alejandro Rodríguez Puerta, el 7 de abril del 2018. Agradecemos su atención.